Ido. Carmen, muy buenos días. Pues la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México distorsionó el sistema de representación proporcional para elegir al primer Congreso local y los consejos delegacionales, por lo que la redistritación en la capital del país no podrá aplicarse para los comicios del 2018 y deberán estar vigentes algunas normas electorales del extinto Distrito Federal. Así lo determina el ministro Javier Lainez en el proyecto de resolución que ayer se hizo público y que a partir del próximo lunes se va a discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de analizar la legalidad de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, pero solamente en lo que se refiere en materia electoral. De acuerdo con la lista de asuntos para sesión que difunde el máximo tribunal del país en su página web, la propuesta comenzará a discutirse en el seno de la Corte el próximo lunes, por lo que todavía debe ser aprobado por una mayoría de 8 ministros para que surta efecto tal y como está redactada esta propuesta de resolución. El proyecto, que ayer se hizo público de manera oficial, confirma el sentido de una de las resoluciones que Aristegui Noticias adelantó desde el pasado 31 de julio y ratifica la propuesta del ministro Lainez para invalidar los 33 escaños de representación proporcional o plurinominales que la Asamblea Constituyente aprobó para la conformación del Congreso de la Ciudad de México a partir del 2018. Ante la presunta inconstitucionalidad de la norma y la imposibilidad de que la Asamblea Constituyente vuelva a sesionar, debido a que ese órgano ya se disolvió, el ministro propone que por única vez en la elección local de este 2018 se vuelvan a utilizar 40 distritos de mayoría que estaban vigentes en las elecciones locales del 2015. Por lo tanto, el próximo año los capitalinos volverían a votar por 40 diputados locales de mayoría y 26 plurinominales, sumando así los 66 escaños contemplados en la Constitución de la Ciudad de México para la integración del Congreso local. Carmen, sobre las razones que da el ministro Lainez para declarar la inconstitucionalidad de estos 33 escaños plurinominales, dice que la redacción del artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México, que fue impugnado a Morena, es contrario a la Carta Magna al prever esta elección de 33 diputados elegidos por mayoría de votos en sus distritos y 33 legisladores que serán electos por la vía plurinominal o representación proporcional, es decir, por el porcentaje de votación que alcancen los partidos o coaliciones, sumando así las 66 curules. El proyecto explica que la Constitución Federal y los precedentes aprobados por la Suprema Corte en impugnaciones previas obligan a que los diputados electos por mayoría de votos tengan predominio sobre los plurinominales en una proporción que puede ser de 60 a 40%. Si bien, dice el ministro Lainez, no se trata de un porcentaje obligatorio, la predominancia del sistema diseñado de esta forma otorga una preferencia a la relación directa del candidato con su electorado y a que este candidato rinda cuentas a ese mismo electorado, lo que a juicio de la resolución no sucede con los legisladores plurinominales, cuyos lugares son asignados por los partidos políticos o por las coaliciones de manera proporcional al número de votos que obtuvieron en la contienda. Dice el ministro Lainez que se trata de un modelo adoptado por las otras 31 entidades federativas del país, por lo que solo la Ciudad de México intenta establecer este modelo de representación igualitaria entre legisladores de mayoría y plurinominales, mismo que es contrario a la Carta Magna y que distorsiona, dice, el sistema de representación proporcional, puesto que de forma automática se otorga una sobrerepresentación al partido mayoritario. También textual, la conclusión sobre esta primera parte concluye con la siguiente frase: la voluntad popular debe respetarse y prevalecer. No puede pensarse, y desde la óptica de este Tribunal Constitucional, es inadmisible que en un órgano legislativo la mayoría de sus integrantes no hayan sido electos de manera directa por el pueblo a través de una elección distrital de mayoría relativa. Ello iría, dice, en contra de la esencia misma de los fundamentos democráticos que son la base del Estado mexicano
los mismos que se elegirán para el 2018. Por lo que se refiere a la distorsión en las alcaldías, el ministro Lainez propone invalidar en la Constitución Política de la Ciudad de México la creación de circunscripciones al interior de las alcaldías, norma que fue impugnada por el partido Nueva Alianza. El proyecto de Lainez dio la razón a ese instituto político, el cual argumentó que ese tipo de demarcaciones territoriales no están previstas en la Constitución Federal, además de introducir una distorsión a la elección de los consejos para la conformación de las alcaldías en la Ciudad de México. La norma aprobada preveía que cada uno de los concejales representara una circunscripción territorial, es decir, se obligaba a crear una especie de distritos dentro de las alcaldías para que estos concejales fueran representantes de estos mismos distritos. Sin embargo, la reforma política de la Ciudad de México que se aprobó en el Congreso de la Unión contempla la elección de los consejos delegacionales a través de planillas, por lo que no se vota, dice la Corte, dice el ministro Lainez, de manera personal por cada uno de los candidatos, sino por la representación en su conjunto. De esta manera, dice el proyecto, cuando se introduce un elemento adicional de territorialidad que no guarda razonabilidad con el tipo de órgano de gobierno que se pretende elegir, se distorsiona el tipo de elección al tratarse de las alcaldías. Carmen, por lo que se refiere a la nulidad de comicios y límites a la reelección legislativa, en lo que se refiere a esta nulidad prevista en la Constitución Política, el ministro Javier Lainez propone su invalidez no porque resulten inconstitucionales las causales que se introducen, sino por la falta de precisión en las conductas sancionadas, como son la violencia de género, la compra o coacción del voto mediante programas sociales, el desvío de recursos públicos y el rebase a los topes de campaña. Lo que dice el ministro es violatorio del principio de certeza jurídica. Dice el ministro que las causas de nulidad deben ser de aplicación estricta, taxativa y sujetas a condicionantes constitucionales como son dolo, gravedad y carácter determinante, las cuales no se incluyeron en la Constitución de la Ciudad de México. Por lo tanto, dice, a falta de vinculación de tales supuestos, de tales como pueden ser estas causales, con estas condicionantes, pues se declara la invalidez de ese artículo. Por lo que se refiere a la impugnación que presentó la PGR sobre los límites a la reelección legislativa de los legisladores locales en la Ciudad de México, pues lo que dice el ministro Lainez es que es inconstitucional el límite de 2 reelecciones consecutivas que se impuso en la Constitución local. Esto debido a que la Ciudad de México debe regirse por los mismos principios que existen a nivel federal, es decir, que deberían de permitirse hasta 4 reelecciones consecutivas para los diputados locales. Y es que la razón, dice el ministro, es que la Ciudad de México no se rige por el artículo 116 constitucional, sino por el artículo 122, que habla exactamente de este principio, por lo cual también se invalida este límite de 2 reelecciones consecutivas para los legisladores locales. Carmen, mi reporte. Pues tu reporte muy amplio, de un documento muy amplio de temas que son complejos, pero que son muy importantes para la capital de la República Mexicana, y ahí están los puntos centrales de lo que pudiste recuperar precisamente de este documento, que es el proyecto que presenta el ministro Javier Lainez a sus pares, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y serán ellos los que discutan y resuelvan, pues a quién le dan la razón, si a quienes legislaron como Asamblea Constituyente o a quienes han impugnado partes de esta Constitución de la capital de la República Mexicana. Eso lo veremos en próximas sesiones. Evidentemente aquí lo importante es saber por dónde va el planteamiento del ministro Lainez sobre estos temas centrales precisamente de esta Asamblea Constituyente. Estaremos siguiendo de cerca, Juan Omar Fierro, el resultado. Se tendrán que realizar los debates correspondientes dentro del propio tribunal, y también tendrán que ser notificadas las partes, ¿no? Las partes que han impugnado este asunto, y la propia Asamblea Constituyente, que después de un cierto jaleo finalmente quedó reconocida como actora
y receptora precisamente y defensora de la propia Constitución aprobada por esta Asamblea Constituyente. Así que estaremos en todo eso. Juan Omar, gracias por estar aquí esta mañana y volvemos a decir que el documento pues está completo en nuestro portal de noticias, ahí para quien lo quiera revisar de manera directa, párrafo por párrafo. Gracias, Juan Omar, y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Gracias y buenos días. Pues ahí está el documento, el proyecto de resolución para estas impugnaciones a la Constitución mexicana, Constitución de la capital de la República Mexicana. Bueno, hacemos una